Pues el día de hoy vamos a iniciar con este panel. Me acompañan aquí Fernando Suárez de Bionovation y Víctor Sánchez de Pragmatech. Pues antes de iniciar me encantaría que se presentaran brevemente. Gracias. Gracias, Vane. Hola, Víctor. Un placer estar con todos ustedes, también con todos los talentos. Pues mi nombre es Fernando Suárez. Básicamente soy el cofundador de una empresa consultora que se llama Bionovation. Y bueno, tengo la formación de maestro en ciencias y biotecnología. Y bueno, tengo conocimientos prácticos, teóricos en todo el tema de propiedad industrial y transferencia de tecnología en biotecnología. Bueno, pues muchas gracias. Primero que nada, Talentland, por darnos este espacio. Saludos a todos que nos escuchan en esta sesión. Ivane, pues siempre es un gusto estar gusto en saludarte igual. Fernando, soy Víctor Sánchez, dirijo Pragmatech, una oficina de transferencia tecnológica a dispositivos médicos. Estamos sobre todo trabajando con proyectos de emprendimiento de base científica tecnológica en donde colaboramos en las fases de desarrollo tecnológico. Buenísimo, pues muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Un poquito sobre pues, la dinámica de esta sesión, pues la idea es hacerla pues muy basada en la experiencia que tienen aquí Víctor y Fer acerca de este tema tan importante. Y pues bueno, voy a arrancar con un par de preguntas, pero pues con el objetivo pues de que entre Fer y Víctor pues puedan co-crear un poquito y pues platicarnos de su experiencia y de los casos que les ha tocado ver, ¿no? Entonces me gustaría pues iniciar esta dinámica, esta charla, pues con esta primera pregunta, ¿no? O sea, en su experiencia, en toda esta trayectoria de los proyectos que les ha tocado ver, ¿por qué es tan complejo el emprendimiento en el sector salud? Platíquenme un poco. Fer, no sé si quieras empezar. Claro que sí. Bueno, en general, emprender en México y en cualquier parte del mundo es un reto, ¿no? Sobre todo si hablamos de los emprendimientos de base tecnológica, que, bueno, así digamos la experiencia y tanto en Bionovation como con otros colegas y otra gente del gremio en el tema de innovación tecnológica, pues básicamente se puede resumir, son muchos factores, pero prácticamente es un gran factor que es el emprender, específicamente en salud en México, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, tiene que ver con proyectos que tienen un grado alto de incertidumbre y riesgo financiero, ¿no? Esto se debe principalmente pues muchas veces a la falta del conocimiento, la falta de integración al momento de la planeación y ejecución de los hitos del desarrollo de la tecnología y comercial de los emprendimientos. Principalmente hay como 5 grandes áreas las cuales no se planean o no se ejecutan de la manera, pues digamos, más correcta, y eso genera un impacto, insisto, en el riesgo financiero y en la incertidumbre de los desarrollos de los proyectos, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de estos 5 factores, que es muchas veces existe una falta en la alineación con las demandas específicas del mercado, ¿no? Lo que le llaman como el market pool. Esa, digamos, para mí es la más evidente muchas veces. No conocemos realmente, digamos, la pertinencia a los desarrollos en el mercado, y eso desde un inicio es es un mal signo de desarrollar algo, ¿no? Si no sabemos realmente cuál va a ser ese campo, va a ser complicado no conocer el mercado. Otro campo importante que muchas veces hemos visto que falla es el desconocimiento de los entornos y tendencias tecnológicas y comerciales. Cosas, qué mercados existen alrededor de este tipo de entornos, ¿no? Y bueno, y aquí voy a empezar a hablar un poquito de, sí, los problemas, pero bueno, ¿qué herramientas existen? Entonces, tal vez, y no dejar mentir Víctor y obviamente tú, Vane, y toda la gente que nos escuchan por ahí que conozca de gestión tecnológica, el desconocimiento de los entornos y tendencias tecnológicas se pueden
solventar de alguna manera con el tema de las inteligencias tecnológicas y comerciales, ¿no? Que es básicamente esta estrategia competitiva de buscar información y pues entender qué está pasando allá afuera en los sectores que nos interesa pues emprender, en este caso en el tema de salud, ¿no? Dispositivos médicos. Otro tema es el desconocimiento y sobre todo de la definición de la mejor y la más adecuada estrategia de propiedad industrial. Muchas veces, y es feo, digo, a mí que me toca ver mucho el tema de propiedad industrial, que las decisiones en cuanto a las estrategias se toman en función más a presupuestos y no tanto a las estrategias adecuadas para la protección. Y claro, no tenemos todo el capital siempre para proteger lo que queremos. Normalmente pasa mucho en los emprendimientos, pero no se vale no definir una buena estrategia, ¿no? Tan solo la definición te ayuda, por ejemplo, eventualmente, yo te voy a hablar de ese tema, a buscar capitales que te puedan ayudar a tener esa protección, ¿no? Pero muchas veces la misma definición de esa estrategia de propiedad industrial, no la más barata ni la más rápida, sino la mejor y la más adecuada, pues también genera un problema que le llamo yo de cascada, que eventualmente pues, repercute en otros aspectos del desarrollo tecnológico. Y bueno, los últimos dos, ¿no? Bueno, y esto se genera, ¿cómo lo solventas? Pues generando una buena estrategia de propiedad industrial, ¿no? Con expertos. Otros dos son los últimos, es el desconocimiento de los requerimientos, formas y estrategias para el levantamiento de capital. Muchas veces no sé por qué necesito capital, me hablan de capitales privados, no conozco muchas veces si mi emprendimiento necesita capital, cuándo lo va a necesitar, qué rutas existen. Entonces, eso la verdad es que es vital para que el emprendimiento no vaya a fracasar y pues que no sea complicado, ¿no? Eventualmente ejecutarlo. Y finalmente, y no por última, la menos importante, generar bien los trazados de ruta de maduración tecnológica, los mentados TRLs, MRLs. Es muy importante muchas veces iterar en estos procesos, no es que tengamos un mapa único de cómo vamos a llevar de una idea a un prototipo, a un desarrollo tecnológico, a un producto, sino muchas veces todos los demás factores que mencioné y muchos más nos van a poder, digamos, rearreglar este trazado de ruta de maduración tecnológica, pero si ni siquiera desde el inicio conocemos qué factores existen o digamos qué elementos se necesitan, es muy difícil que el emprendimiento pueda ser exitoso, ¿no? Entonces, más recapitulando, es difícil emprender porque no conocemos bien el mercado, no hay un market pool, no conocemos los entornos competitivos, no tenemos buenas estrategias de propiedad industrial y desconocemos los requerimientos de levantar capital y las rutas de maduración tecnológica. Y olvidé mencionar una que es el tema regulatorio, que ahorita lo vamos a platicar muy en particular, pero bueno, ese es mi punto de vista en general, ¿no? Mil gracias, Fer. Víctor, siguiendo en este punto, desde tu experiencia de Pragmatech, platícanos un poquito sobre estas complejidades en el sector salud, sobre todo en la parte de los estados de desarrollo, ¿no? De cómo se pueden medir, escalar, cuáles son esas complejidades que te ha tocado ver. Lo bueno es que Fernando me dejó unos todavía para desarrollar. Mira, la verdad es que estamos hablando primero de atender a diversos problemas de salud a través de la tecnología, ¿no? Entonces es ingeniería, es software, materiales, electrónica, son muchos componentes. Te puedo citar algunos ejemplos de proyectos que han pasado, que conocemos, ¿no? Uso de diagnosticar cáncer cérvico-uterino. Generar un exoesqueleto con robótica que movilice o dé terapia a personas con paraplegia. Conocer el estado de corazón con solo tocar al paciente utilizando Internet de las Cosas. O tecnologías móviles para monitorear a pacientes COVID a distancia. En este y en varios ejemplos que todos conocemos en este sector, son retos primero multidisciplinarios, involucran una cantidad importante de conocimientos y multifactoriales, como comentaba justamente Fernando, para poder diseñar, desarrollar, proteger, validar, escalar a nivel piloto, comercializar, independientemente que estos sean dispositivos médicos, plataformas digitales o nuevas.
La experiencia que Pragmatec ha visto en los últimos años al respecto nos ha permitido ver que la complejidad a la que se enfrentan muchos de estos emprendimientos se concentran principalmente en 5 aspectos. Algunos justamente como los ha mencionado Fernando. Número 1, innovación. Es importante que todos estos proyectos enfocados a salud estén diferenciados a lo que existe en el mercado. La vigilancia tecnológica justamente es una herramienta para poder evaluar ese entorno y sobre todo diferenciarse del estado de la técnica con una visión global de los dispositivos. Tienes por otro lado la propiedad intelectual. Cómo generas estas estrategias desde el inicio del desarrollo tecnológico que fortalezcan un activo que es intangible, que será el conocimiento materializado en un desarrollo tecnológico para constituir una innovación, y que la estrategia ayudará a darles cómo construyes las mejores estrategias para ser reconocido y validado por estándares de calidad en diversas regiones del mundo, nacionales o internacionales. Por supuesto, el mercado, ¿no? Estás hablando de emprendimientos que identifican acciones para resolver necesidades específicas de un paciente mediante modelos de negocio que involucran a diversos actores en el proceso de compra, ¿no? Gobierno, aseguradoras y a veces ni pasa en su decisión este proceso, ¿no? E inversión, que Fernando justamente comentaba, ¿no? Estamos hablando de una gran cantidad de proyectos en salud. Son un emprendedor en el sector salud tiene que estar preparado y tiene que hacerse este cuestionamiento. ¿Cómo vas a mantener un proyecto en donde tu primera venta se va a lograr en los 5, 8 o 10 años posteriores, ¿no? ¿De qué vas a vivir o cómo vas a tenerte activo para tener un personal competitivo, infraestructura, gastos de regulatorios de propiedad intelectual? Entonces, todos los factores hacen que, pues, desarrollar emprendimientos de salud es como correr un triatlón de noche, sin haber usado nunca una bicicleta, aprender a usarla en el camino. Y bueno, pues la bici y la carrera van de subida permanente hasta el final, ¿no? Entonces, todo esto que lo hace complejo, pero bueno, también con un gran impacto en salud, ¿verdad? Que es ahí donde está el contrapeso. Buenísimo. Pues básicamente, si lo pudiéramos un poquito por resumir, es, pues esta complejidad se debe a una gran cantidad de stakeholders, a la parte regulatoria, que ahorita vamos a platicar un poco de ella, y a la parte de propiedad intelectual, implica tiempo, dinero, muchísimo esfuerzo, ¿no? Y hablaban un poquito los dos acerca de finalmente, más bien esto se refleja un poquito en cómo está este ecosistema de emprendimiento pues en México, ¿no? Entonces, eso sería pues mi siguiente punto. Desde su perspectiva, ¿cómo ven o en dónde estamos en este ecosistema de emprendimiento en salud en México? Sí. Bueno, si quieres, voy yo. Pues prácticamente tenemos, es bien interesante porque muchas veces platicando con los colegas, bueno, acá la consultora Bionovation estamos en el hermoso estado de Guanajuato. Los invitamos ahora que pase todo este tema de la pandemia a que nos sigan visitando. Y pues tenemos, digamos, el Bajío en general tiene muchos, ahora sí que encuentras el tornillito, el tornillote y el tornillazo, ¿no? Que eso se traduce a la cantidad de proveedores en cuanto a los componentes de, por ejemplo, estos tipos de dispositivos que hacen que la cadena de valor del desarrollo de un, digamos, del ciclo de vida de maduración tecnológica de un dispositivo médico, pues en teoría no fuera tan complicado, ¿no? Desde el punto de vista técnico, es decir, tengo acceso a mucho proveedor, ¿no? A mucha, digamos, pues sí, gente que me puede ayudar a poder armar este tipo de desarrollos. Sin embargo, inclusive tenemos clústeres pues como la aeroespacial, automotriz, muchos temas de servicios en el tema digital, retail, etcétera,
Y pues hay ejemplos en el país como los clústeres grandes de dispositivos médicos, como el de Baja California, que básicamente es el que da abasto a más del 50% de todo este tema al país, ¿no? Sin embargo, y es aquí donde hay un reto bien interesante, es el tema de la carencia en la integración de cadenas productivas para la innovación tecnológica en dispositivos médicos, ¿no? Es decir, tenemos segregado o a lo mejor volteando hacia otro lado a esta gente con muchísima capacidad técnica, con muchísimos recursos en cuanto a su infraestructura industrial, su proveeduría en general. Sin embargo, no es tan evidente o no es para ellos un go-to-market el pensar en el desarrollo de un dispositivo médico en el país. Y es contraintuitivo, ¿no? Al parecer, normalmente la lógica te dice, si está todo ahí y está dispuesto, eventualmente va a pasar. Y estamos en una etapa bien interesante en este 2020, porque con todo este tema de la pandemia, aquí en Guanajuato se sacaron un sinfín de empresas que trataban de reconvertir todo su, vamos a decirlo, pues sí, su activo fijo, sus instalaciones, para aprovechar el tema del desarrollo, por ejemplo, de un respirador, ¿no? O en temas más sencillos, entre comillas, como lo puede ser una careta, una mascarilla, un cubrebocas, ¿no? Y empezaban a salir temas que no nada más era el tema de, pues es que yo tengo las máquinas, ¿no? Sí, pero la máquina es un componente muy interesante, pero luego llega el tema de la regulación. Y luego la regulación en el tema en un momento de pandemia, pues, ¿qué te voy a decir? Se vuelve un tema inclusive más complicado porque todo el mundo quiere ve esa oportunidad de negocio, es decir, hay un pool market fuertísimo, pero las cadenas de valor y las cadenas de proveeduría no están integradas. Entonces, yo creo que el ecosistema de emprendimiento de salud en México sí está desarrollado hasta cierto punto. Yo creo que yo no soy el más experto en ese tema. Creo que aquí Víctor, y inclusive tú, Vanessa, son alguien bien interesante que conoce muchos ejemplos. Pero bueno, nuestra experiencia, yo creo que el semillero, y regreso a la primera pregunta, que es ¿dónde está el principal problema? Porque es complicado, es que no hay ese entendimiento del market pool. Y yo creo que el semillero de las necesidades del market pool, en este tiempo, estoy hablando de 4 o 5 meses que trabajamos de manera muy intensa con la gente del sector biomédico en el país, está en los ingenieros biomédicos. O sea, los ingenieros biomédicos son ese market pool que está viendo todas las necesidades que tiene la infraestructura, todas las carencias que pueden tener el sistema de salud. Y es ahí donde yo creo que podríamos empezar a jalar todo un semillero de desarrollos. Y bueno, nada por hablar de unos ejemplos, ¿no? Amigos, conocidos y gente bien capaz. Voy a hablar de 4 como grandes sectores del emprendimiento de salud de México, desde mi punto de vista, ¿no? Insisto, no soy el más experto, pero bueno, que he visto que ha funcionado de una manera muy interesante. Por ejemplo, en asociaciones, pues la asociación Hacking Health, ¿no? Que bueno, todos conocemos por aquí, la misma Adriana, ¿no? Que de Hacking Health Monterrey, que ha tenido iniciativas muy interesantes. Por ahí tuvimos una iniciativa que se llamó COVID-3DMX, que justo era una integración digital para superar este tema de la proveeduría de insumos desde un punto de vista más regulatorio, y que la gente que iba a adquirir dispositivos médicos y temas más sencillos estuvieran validadas, ¿no? Porque había mucho el tema del coyoteo y en fin. Y que la gente que fuera a adquirir estos productos en los hospitales pues supiera, digamos, la importancia de tener una validación en el tema regulatorio y que estuviera validada por nosotros. Existe también otra asociación que se llama AMA 3D, que es la asociación de manufactura aditiva, en la cual nosotros somos parte del tema, por ejemplo, de biomanufactura, ¿no? Bionovision es como el brazo de biomanufactura, está muy en pañales todavía, pero intentamos generar esa cultura de la biomanufactura en temas salud, ¿no? En el hardware, pues tengo el caso muy particular de Ramsés Galaz con su empresa GC Biomedical, los cuales pues en este gran momento de la pandemia, pues inclusive desarrollaron un respirador, ¿no? En el tema digital, pues Think, ¿no? Que es esta empresa de Luis Fernández, que se encarga de toda la gestión de los inventarios en el tema biomédico, y que ha sido un éxito también por el tema de pandemia,
que se ha adquirido en muchos hospitales que no sabían que era tan importante el tema de administrar este tema de los dispositivos. Plataformas como Brothers, ¿no? Que ayudan al tema de hacer más fácil la transfusión sanguínea. Y pues ya empresas mucho más consolidadas que son integradoras, lo define así como integradoras de servicios y desarrollo de dispositivos biomédicos como un Inmateris en Guadalajara, con Inés, o la gente de Bioana en Monterrey, ¿no? Entonces, es decir, tenemos ejemplos claros de emprendimientos, voy a decirlo así, recientes, no ni siquiera, yo que ninguno de estos que te platiqué pasan los 10 años, tal vez sí, puedo estar equivocado, pero esto fue, digamos que esos desarrollos se generaron prepandemia y ya se han mantenido en el tiempo y ahorita están teniendo una relevancia muy importante. Entonces, ¿cómo le hacemos para desarrollar más el ecosistema? Hay que hablar con los biomédicos y hay que resolver estos issues que platicábamos en la primera pregunta de cómo realmente integrar estas cadenas de valor y todos los problemas regulatorios que podamos ver, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista en el tema del desarrollo del ecosistema en México. Mil gracias, Fer. Súper. Víctor, actualmente pues entiendo de Pragmatech pues están liderando esta iniciativa de TechMatch, donde pues precisamente busca mapear muy en particular dispositivos médicos y cómo está este ecosistema en México, pero desde tu perspectiva y en estos años trabajando en la parte y con proyectos de desarrollo tecnológico, ¿cómo estamos en México? O sea, ¿cómo está el termómetro en México en este tipo de emprendimientos? Hola, hola, creo que Víctor por ahí. Sí, ya. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Entiendo, está lloviendo por allá, ¿no? Perfecto. No, ya pasó, de hecho la señal está corriendo bien, pero como que hay un delay en la plataforma. Una disculpa si se ve el retraso. Preguntaba sobre el desarrollo del ecosistema. Definitivamente hay mucho desarrollo en este ecosistema y no es de sorprenderse. Digo, es hasta interesante ver cómo Talentland ha incluido ya este espacio, lo vemos en Ink Mountain, dedicado al emprendimiento en salud, porque se está multiplicando todavía mucho más. Sin embargo, este ecosistema todavía está muy poco articulado y muy desconocido, ¿no? Existe una gran cantidad de actores en el ecosistema de innovación y de emprendimiento en salud. Entonces, es una selva escondida, espesa, con muchos tesoros que hay que identificar porque ahí están. Citó Fernando bien algunos de ellos que son interesantes de dar seguimiento. Ahora bien, si tomamos un modelo, hay un modelo muy interesante para teoría de redes en ecosistemas, que es el modelo Tesser, desarrollado por el JET y el MIT D-Lab. Ellos analizan y visualizan las categorías de actores que tienen que estar presentes en un ecosistema para estar activo, y encontramos actores en todos estos grupos. Por un lado tienes a generadores de conocimiento, tienes universidades, centros de investigación, emprendimientos científicos tecnológicos, nodos bilaterales con capacidades para desarrollar tecnologías en diversas aplicaciones. Tienes, por otro lado, articuladores. Hay organizaciones públicas que están fomentando política al respecto. No solamente CONACYT, tienes a la Secretaría de Salud, organismos regulatorios, hoy por el tema de COVID, muy activos, presentes. Cuestionable quizá algunas acciones, bueno, eso es independiente, pero están ahí estos actores, no hay un vacío al respecto. Tienes habilitadores, una gran cantidad de habilitadores en el ecosistema, actores que proveen recursos monetarios en especie enfocados a dar servicio al emprendimiento en salud. Está TechSalud, ¿no? Tienes organismos de esta característica, oficinas de transferencia tecnológica que tocan en su ADN el sector salud, consultores especializados, fondos de inversión que están comenzando a visualizar el sector médico. En plataformas de salud hay una inversión constante. AMESCAP tiene registrado 6% del financiamiento nacional al sector salud. Y luego tienes clústeres, ¿no? Presentes en varias regiones. Está el clúster médico Jalisco, el clúster, el Centro de Innovación
industrial que tiene clúster de ingeniería biomédica, clúster de Tijuana, Ciudad Juárez, etcétera. Tienes a vinculadores, organismos que conectan al ecosistema. Está Canifarma, FunSalud, Fundación Incide, que buscan integrar a pequeños con medianos y grandes y servicios especializados en el medio, ¿no? Tienes comunidades también, grupos de individuos que se reúnen para compartir información y estar avanzando en conjunto. Tienes Hacking Health, Steam for Health and AgTech. Hay una cantidad importante igual de eventos que se están desarrollando. Y por último, en estas categorías de este modelo de teoría de redes para ecosistemas en colaboración, tienes promotores, actores que divulgan, promueven información sobre el ecosistema. Estamos nosotros desarrollando, por ejemplo, justamente una plataforma, TechMatch, enfocada a integrar los dispositivos médicos que se están realizando en el país y vincularlos con proveedores especializados. Y este tipo de mapas justamente lo que buscan es demostrar cuánto desarrollo tecnológico hay en sector salud en México, ¿no? Y tienes otras convocatorias, tienes eventos como el Health Innovation Award, FEMETI, de Incide, el programa LEAF, etcétera. Hay una multiplicación de eventos, actores y organizaciones al respecto. A este ecosistema lo que le hace falta es interconectividad, colaboración también entre los actores y conocimiento de sí mismo antes que dinero, ¿no? Sí es importante, por supuesto, el recurso, pero antes que el dinero están estos elementos que de darse va a favorecer el desarrollo de ellos. Tiene un gran potencial para constituirse en un sector tecnológico clave para el país. Buenísimo. Entonces, un poquito, recapitulando un poco sus experiencias y opiniones, pues básicamente el ecosistema está, tenemos los actores, falta que uno, darle más tracción, que sigan creciendo, que se conecten, y pues que empiecen a interactuar, y bueno, pues que haya esta mayor interacción, como tú dices, pues el dinero siempre es importante en este tipo de desarrollo, sobre todo por la carrera larga que es, pero pues esta conectividad en el ecosistema pues es muy importante, ¿no? Entonces, elementos ahí están, falta conectar, y pues bueno, es parte del reto de todo este ecosistema y más por la complejidad que tiene. Entonces, hablando de este tema de ecosistema emprendimiento en salud, pues hablamos de emprendimientos base tecnológica. Típicamente, estás hablando que tienen al menos una patente por medio, o hay por ahí algún diseño, y pues bueno, ya se integran marcas y demás, ¿no? Entonces, dicho esto, y bueno, o sea, toda esta parte es compleja en el sector salud y es iterativa, o sea, porque inclusive hablando de TRLs, de estados de desarrollo, pues no es algo lineal, es algo que vas iterando y pues tienes que estar conectando la parte de, validación básica, validación clínica, con la parte, obviamente, de validación clínica, con la parte regulatoria y la propiedad intelectual, y luego ya te cambió, ya tienes otro uso. Entonces, es una conexión, digamos, de al menos estos tres elementos, ¿no? Entonces, ¿dónde está aquí la clave en conectar la parte regulatoria con la parte de propiedad intelectual? Víctor, no sé, me encantaría empezar contigo. ¿Vale? Ok. Confirmando si me escucho nada más. Sí, adelante. Perfecto, gracias. Mira, la estructura de TRL definitivamente es una buena opción para dar respuesta a esta pregunta. Nosotros en Pragmatec colaboramos el año pasado con el Colegio de Ingenieros Biomédicos y GOMET en el diseño de una guía y una verificación para la fabricación de dispositivos médicos. Esta guía, de hecho, fue retomada posteriormente y validada por CONACYT y COFEPRIS para los ventiladores, por ejemplo. Si tú visualizas este documento, es público en el Colegio de Ingenieros Biomédicos, ambos conceptos, regulación y propiedad intelectual, están desde la etapa 2 de 9. Es decir, desde el arranque del desarrollo tecnológico, la recomendación está comenzar a trabajar estas dos estrategias. Por un lado, con estudios de patentabilidad que te permitan ver el estado de la técnica y dónde encontrar puntos de valor. Y por otro lado, empezar a trabajar en los reportes de diseño y desarrollo,
¿no? Que van a ayudar justamente a visualizar los componentes que el dispositivo irá requiriendo paulatinamente. De tal forma que esto significa la necesidad de generar estrategias longitudinales y escalonadas que van a ir evolucionando con el paso del tiempo, conforme tu desarrollo, tu dispositivo, tu formulación se va generando. El poder trabajar desde una fase inicial en estas estrategias, lo que va a permitirte es adquirir ventajas competitivas importantes para el mercado, como reclamar a terceros en un futuro que estén infringiendo la propiedad intelectual, cómo generar alianzas, fusiones o estrategias de licenciamiento vía transferencia tecnológica, cómo dar una certeza también en tu expediente, en tu dossier, a la hora de someterlo a instancias regulatorias, ¿no? Sobre todo si has empezado a estructurar desde un inicio tus sistemas de gestión de calidad, por ejemplo, o demuestras la robustez de tus pruebas realizadas. Sin embargo, yo no considero en particular que la propiedad intelectual y los aspectos regulatorios se encuentren en un punto de convergencia, ¿no? Se trata de dos caminos que van en paralelo, se recomienda iniciar en paralelo, pero que por un lado tienes la estrategia regulatoria que es muy dinámica y permanente en todo el proceso de desarrollo tecnológico, desde una etapa 2 hasta una etapa 8, ¿no? Hasta que consigues justamente el mercado. Y cuya complejidad pues va a depender, va a ser mayor o menor de acuerdo a las propias características del desarrollo. Si tomas por otro lado el de propiedad intelectual, verás que tiene fases intermitentes, ¿no? Sobre todo dependiendo los mecanismos de protección de propiedad intelectual seleccionados y la estrategia de territorialidad. De tal forma que ambos puntos son vitales, lo comentamos al inicio de la sesión, dan factores de competitividad relevantes estratégicos a la organización, a un emprendimiento del sector salud. No convergen desde mi punto de vista, pero sí es fundamental establecer cimientos claros en ambos puntos. Buenísimo. Fer, ¿algo más que te gustaría agregar por acá? Coincido mucho con Vic. Sí, al parecer, mira, yo coincido con Vic en algunas partes, por ejemplo, en el tema de que corren en paralelo, ese es evidente en básicamente la mayoría de los desarrollos de tecnológicos y tienen un especial cuidado y una especial relación en el tema de ciertos dispositivos médicos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque muchas veces la legislación, como comentaba Víctor, dependiendo del tema de la territorialidad, tanto en materia de propiedad industrial como en materia regulatoria, pueden contraponerse. Es bien raro porque a veces puedo proteger alguna aplicación, algún elemento de un dispositivo médico, en algunas legislaciones, porque la ley de propiedad industrial es separada. Y hay en otros países que pues no. Y en el tema, por ejemplo, regulatorio, ya en el tema, por ejemplo, FDA y este tipo de cosas, coincido, es un tema sumamente dinámico y más bien requiere ahí un monitoreo constante del tema del compliance, ¿no? Una de las herramientas que creo que ayuda muchísimo a poder alinear y en algún momento converger, pudiera ser, es este tema de los estudios de patentabilidad para poder entender qué aspectos de las ventajas técnicas de mis desarrollos son los que valen la pena más validar y después inclusive preguntarme si va a tener un problema en el tema regulatorio, por ejemplo, ¿no? Y obviamente es el tema de pues contar con una asesoría especializada que vaya contigo de la mano en todo este desarrollo de la maduración tecnológica e inclusive complementarlo mucho con el tema técnico y el desarrollo técnico, ¿no? Porque muchas veces, y la gran mayoría de las veces, lo que pasa es que el tema técnico no se habla con el tema regulatorio y esto puede generar pues una tormenta perfecta que pues no permita al final de cuentas que los desarrollos y los emprendimientos terminen exitosamente en el mercado, ¿no? No, y aunado a eso, digo, no necesariamente lo que tú protejas, llamémosle una patente, pues no necesariamente, o sea,
hay que tener cuidado porque tú puedes proteger muchas cosas, pero no necesariamente todo, la misma regulación te va a permitir comercializarlo. Por ejemplo, Exactamente. Yo recuerdo un caso en el que estuve, digamos que me tocó hacer ese análisis y dices, oye, es que esta patente trae claim que es una mezcla eran más de moléculas, ¿no? O sea, es una mezcla de moléculas y sirve, pero para 1000 cosas, ¿no? Y dices, wow, tienes una patente otorgada, ¿no? Es una patente otorgada en varios países, sí, nada más que la regulación aquí, a ver, o sea, es una mezcla de cosas para un uso farmacéutico y pues no se va a poder, ¿no? Entonces ahí es esa Sí, importancia de hacer ese match, ¿no? La parte de propiedad intelectual y la parte regulatoria. Y un así poquito, es. pues, aunado a ese punto, eh, ahora sí, ¿qué sí y qué no conviene proteger mediante figuras de propiedad intelectual? ¿Qué sí me conviene proteger y qué cosas no me conviene proteger desde su experiencia? ¿Voy yo? Quien guste. Sí. Sí, adelante, Fer. Mira, en la experiencia que tengo yo, mira, yo siempre funjo como abogado del diablo, ¿no? Yo siempre digo que soy como a veces me pongo el sombrero del ingeniero, a veces me pongo el sombrero del abogado y a veces pongo el sombrero del tecnólogo, ¿no? Porque pues así le jugamos a muchas cosas, ¿no? Pero particularmente, si hablamos de dispositivos biomédicos, es algo bien interesante, o sea, es un tema bien interesante porque básicamente hay unas figuras que son los diseños industriales que normalmente uno como que no pela tanto, es decir, no le haces tanto caso. Sin embargo, recordemos, un diseño industrial es un tipo de figura de protección de la propiedad industrial que está en varias partes del mundo, que protege la forma, ¿no? de ciertos productos, más no las funciones, beneficios, etcétera, ¿no? Muchas veces, no quiero decir que siempre, pero la gran mayoría de las veces, sobre todo dispositivos grado 2, grado 3, que ya tienen que estar, digamos, que tienen que cumplir con una función y que su diseño tienen un principio funcional dentro de su característica o su ventaja técnica, pues yo siempre considero que puede haber una segunda o triple protección, proteger tanto, obviamente el tema de las reivindicaciones a través de patentes o modelos de utilidad, pero siempre tratar de proteger también los diseños industriales, porque aunque insisto, estamos protegiendo la forma, muchas veces esa forma tiene un porqué en un tema anatómico, en un tema de función. Entonces, proteger los diseños industriales en este tipo de dispositivos es sumamente importante, ¿no? Y regreso a lo que platicábamos. Es necesario siempre realizar en la medida de lo posible un estudio de patentabilidad y o de libertad comercial en función a lo que estemos desarrollando desde etapas tempranas, como comentaba Vic, desde el 2, desde el TRL3 por ahí, porque muchas veces esos estudios o esos, digamos, yo les llamo brújulas, ¿no? Para donde te va a llevar el desarrollo, guían el desarrollo de la tecnología. Encontramos cosas o puedes encontrar cosas que pueden retroalimentar el proceso de diseño y desarrollo de los dispositivos y aplicar técnicas bien interesantes como el Design Around Patent, que es pues cómo diseñas alrededor de patentes y cómo generas claims que puedan ser más valiosas, ¿no? Siempre con este estudio de patentabilidad y de estado de la técnica. Ahora, en el tema digital, porque como comentaba Vic desde el principio, el tema de salud y dispositivos médicos involucra muchas disciplinas, ¿no? Y la sofisticación de las tecnologías o la complejidad de las mismas, particularmente en este tipo de desarrollos, pues muchas veces comprende más digamos, disciplina del conocimiento, ¿no? Un campo del conocimiento. Entonces, en el tema digital, por ejemplo, el tema de Internet de las Cosas, tiene algo especialmente interesante en el tema de propiedad industrial. Es decir, si hay un test que se llama el test BISBEE, ¿no? que lo que hace es que si tu sistema un hardware tiene un proceso digital y se comunica con un elemento básicamente de hardware, si el digital se comunica con un elemento de hardware fuera de donde está esa capacidad de procesamiento del algoritmo, es una cosa muy técnica, puedes generar una patente muy valiosa, ¿no? El tema de Internet de las Cosas para el tema de dispositivos biomédicos y médicos
es un tema muy interesante porque te puede, digamos, no romper las leyes de la patentabilidad, pero sí torcerlas un poco y generar patentes con una amplitud muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, por último, no dejar de lado el tema de los intangibles como los signos distintivos y recordar que los signos distintivos, a partir de la reforma que hubo el año pasado y la nueva ley que viene de Federal de Propiedad de Protección a la Propiedad Industrial, pues ya considera otros tipos de signos distintivos, marcas sonoras, olfativas. Entonces, es un tema que parecía no intuitivo, pero que pudiera en todo caso ser algo interesante para generar esa distintividad en los mercados, ¿no? Generar esas estrategias de protección de esos signos distintivos puede ser algo muy interesante. Y sobre todo porque recordemos que todos esos activos intangibles que se van acumulando terminan siendo parte, como comentaba Víctor, del dossier, tanto del valor de la propiedad industrial y eventualmente en el valor de la empresa, que te permite tener pues básicamente una valoración más alta al momento, por ejemplo, de estar buscando capital, ¿no? Y muchas veces así es, en los emprendimientos, en los early stage, básicamente la propiedad industrial que tengas, bien protegida, obviamente con una buena estrategia, se convierte en el 60-70% de tu valor como empresa y como startup. Entonces, yo les diría, pues buscamos qué no se puede proteger más que sí proteger. Obviamente que sea costeable, ¿no? Tampoco nos vamos a poner a proteger todos los tornillos de la cosa, pero pues yo diría que sí, el tema de las patentes digitales con hardware es algo interesante, el tema de los diseños industriales y obviamente las patentes en general de los desarrollos tecnológicos es algo que se debe de considerar. Ahora, hay temas como los trade secrets y demás cosas que creo en este sector no aplica tanto. No voy a decir que no aplica porque pues, estaría mintiendo, pero justo lo que uno quiere es pues proteger los usos, ¿no? O las funciones de mis dispositivos. Entonces ahí hay que extenderse lo más que se pueda para poder generar estas patentes de mucho alcance y de mucho valor, ¿no? Buenísimo, Fer. Víctor, ¿qué sí y qué no proteger? Desde un punto de vista también comercial, obviamente. Sí. Sí, mira, yo creo que antes de preguntarnos qué sí y qué no proteger, yo creo que un emprendimiento en sector salud tiene que... Sí, un emprendimiento, antes de preguntarse qué sí, qué no proteger, tiene que analizar el por qué proteger, ¿no? O sea, es un elemento importante que representa, por un lado, costos significativos, tanto en el proceso como en el resultado. Y por otro lado, ya lo comentaba Fernando, justamente los activos intangibles pueden constituir un valor importante de la compañía antes de la comercialización de la misma, ¿no? Ya para una búsqueda de inversión, un capital semilla, incluso Series A, es muy importante el portafolio de proyectos, un portafolio bien estructurado. De tal forma que la recomendación que yo haría es evaluar en todos los escenarios, primero, cuáles son los mecanismos, tener una identificación clara de cuáles son los mecanismos diversos de propiedad intelectual que pueden darles estos activos intangibles y a partir de ahí construir una estrategia estructurada, ¿no? Ahora bien, recordar que un componente importante es la relación entre inversión y potencial de mercado, ¿no? Efectivamente, no vas a proteger todos los elementos de la tecnología, sino aquellos que lo hacen único, que lo hacen distinto y que le dan valor. Conviene proteger, por ejemplo, algunos desarrollos tecnológicos de alta inversión que generan una alta utilidad también con un mínimo esfuerzo, ¿no? De tal manera que el tiempo de gestión sea más corto y sobre todo permita una recuperación de la inversión realizada. Conviene también, obviamente, buscar proteger aquellos conocimientos que van a salir al mercado, que pueden ser susceptibles de copia vía ingeniería inversa, ¿no? Como el caso de los dispositivos médicos. Un caso particular, pues podríamos poner algunas vacunas, ¿no? Que su ingeniería inversa o su ingeniería implica una inversión mayor, por ejemplo, y tal vez en algunos casos
resulte más interesante proceder a otros procesos como el secreto industrial, donde la misma ingeniería inversa puede ser más difícil de implementar. Ahora bien, habrá que estar también, por otro lado, atentos a todos estos cambios que los capítulos de propiedad intelectual, pymes, tendrán en el TEMEC, ¿no? En donde está muy enfocado ahora a fomentar la innovación en estos tres mercados, Canadá, Estados Unidos, México, dándole más certidumbre justamente al desarrollador de la tecnología. Justamente por eso los últimos cambios que han existido en México en la ley de propiedad industrial, que buscan también adecuarse a este marco normativo. De tal forma que será muy importante estar integrando todas estas normatividades también que pueden constituir un factor de competitividad, sobre todo en industria farmacéutica, en biotecnología aplicada a salud, en donde un investigador, un emprendedor que tenga una solución relevante para atender un problema complejo y que pueda construir alrededor de la estrategia de propiedad intelectual un factor competitivo para generar valor en una startup, será sin duda una muy buena estrategia de desarrollo. Buenísimo. Pues buscando un poquito, recapitular y aprovechando estos minutos que nos quedan, pues hablamos un poquito acerca del ecosistema de emprendimiento, en salud, obviamente, estamos hablando de emprendimientos de base tecnológica, por ende, las invenciones, mecanismos, cómo proteger, que sí, que no, por qué proteger. Y pues lo más distintivo del sector salud es la parte regulatoria, ¿no? Entonces, aquí me gustaría empezar por Víctor. ¿Cuándo conviene FDA y COFEPRIS? ¿Cuándo FDA, cuándo COFEPRIS? ¿Y qué sigue después de eso, no? Porque vemos muchos dispositivos, no muchos, ¿verdad? Pero sí, ya que tengo mi certificación o mi registro sanitario más bien ante COFEPRIS, ¿qué sigue de ahí, no? Entonces, Víctor, me encantaría escucharte. Depende mucho de la cartera, Vane, en este tema de COFEPRIS o FDA, ¿no? No únicamente de la cartera, ¿verdad? También de la tecnología que se presenta. Y hemos visto por experiencias que los actores toman dos alternativas. Una, optan por ir escalando gradualmente en un reto, comenzando por el mercado nacional a través de COFEPRIS, y si la tecnología lo permite, buscan migrar a otros mercados más amplios, CE Mark o un FDA, ¿verdad? Es importante considerar que los requerimientos de capital en una fase ya más ya internacional, Europa, Estados Unidos, por ejemplo, necesitan ser soportados ya por ventas iniciales o por inyecciones de capital de inversión. No es la única estrategia para irse al internacional. Hoy, por ejemplo, un dispositivo médico o alguna formulación protegida en México tiene mecanismos de homologación en Alianza del Pacífico, lo que duplica automáticamente el tamaño de su mercado. Nuevamente, esta vigilancia tecnológica que bien ha mencionado Fernando previamente, ayuda a visualizar mercados y a partir de ahí construir tecnologías. No todo está hacia el norte. Es importante visualizar dónde hay factores de competitividad. Otros proyectos que traen, por otro lado, una visión más global, cuyas propuestas tecnológicas tienen desde su etapa inicial una clara visualización de un impacto global, optan por una estrategia regulatoria inversa. Es decir, van primero a grandes mercados, a instituciones regulatorias reconocidas en el mundo y comienzan justamente por ahí sus procesos. Buscan justamente que estas validaciones les brinden una mayor cobertura y posteriormente un acceso mucho más ágil al mercado, ¿no? La obtención de una aprobación de FDA permite la homologación de COFEPRIS, por ejemplo, y si aprovechas todos estos tratados que México tiene alrededor del mundo, pues encontrarás también otros elementos de valor para comercializar en Colombia, Chile, Perú, etcétera. CIPTEC fue mencionado justamente, Ramsés Galaz, que conocemos en el medio, ¿no? Y este startup justamente inició esta estrategia, ¿verdad? Proteger a partir de
de FDA, y una vez obtenido, el proceso de obtención de un registro COFEPRIS es mucho más ágil. Y si hoy consideramos los retos que las instituciones regulatorias tienen en México, con una gran cantidad de expedientes para la obtención de los permisos de importación o para obtención de registros sanitarios, lo que está pasando es que hoy cuando sometes un dossier en México, pues tu espera va a ser muy larga, porque ahora también tendrá que competir con los expedientes prioritarios. Entonces puedes perderte ahí un par de años al respecto. De manera tal que hoy, con este contexto, sin duda alguna, aquellas organizaciones que optaron por una estrategia global nacional son las que tendrán una ventaja mucho más competitiva. Y cerrando la segunda pregunta, ¿no? Decías que qué pasa después de COFEPRIS y FDA. Pues bueno, primero recordar que la estrategia regulatoria es medio, no fin, ¿no? Es cierto que obtenerlo para muchos startups es llegar al santo grial, ¿verdad? Pero es el resultado, sobre todo, de muchos años de esfuerzo, de inversión enfocados al diseño de la tecnología y su ingreso al mercado. Pero sí existe completamente un antes y un después de la obtención del registro sanitario, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Temas de manufacturabilidad, por ejemplo, gran escala de producción, generación de tracción, modelos de comercialización, el sector público, por ejemplo. Hoy el sector público, hay estudios que te muestran que representa el 80% de camas, el 60% de la compra de medicamentos, de forma tal que para una empresa que busca llegar al mercado, lo que quiere es venderle al sector público, pero eso implica también retos más importantes, ¿no? Son nuevos Himalayas que estos emprendimientos tienen que cursar, y hay otros que no son tan nuevos, como la inversión, en donde ya seguramente cuando ya han llegado a mercado han pasado por Seed Capital, por Angel Investment, y tendrán que ahora buscar sus series A, B, C para seguir llegando a otros mercados. Y un último punto, ya a la hora de comercializar, pues tendrán que enfrentarse con una competencia que es corporativa, multinacional, con grandes jugadores, muchos recursos, experiencia, canales, nombre, en donde tienes que jugar o a Sansón y a David, o estrategias que hemos visto en muchos de los casos de salidas en donde buscan acercarse, ofrecer la tecnología porque tiene un activo interesante a grandes compañías que adquieren estas tecnologías, que compran estos paquetes tecnológicos, y donde el investigador, el emprendedor científico tecnológico regresa de nuevo al laboratorio a proponer nuevas soluciones. Buenísimo. Yo creo que con esto pues cerramos pues, bien estas ideas, ¿no? Sobre, y recapitulando un poco, es cómo está este ecosistema, o qué retos tenemos hoy en día en el ecosistema de salud, cómo proteger estas invenciones. Y pues lo más importante, bueno, no es lo más importante, pero es algo que distingue a estos emprendimientos y estas invenciones en el sector salud, pues es la parte regulatoria y la parte de validación clínica, ¿no? Entonces, pues bueno, esto pues les agradezco muchísimo a Víctor y a Fer por estar con nosotros el día de hoy. También al equipo de Talentland, muy agradecida con la invitación. Y pues bueno, pues que tengan muy buena tarde todos. Fer, Víctor, no sé si quieran agregar algo más. Pues gracias también a todos por la invitación, Talentland, Vic, Vane. Y yo nada más me gustaría cerrar con una frase que es, pues nada es imposible, ¿no? Simplemente hay que juntarte con la gente correcta, y creo que estas plataformas como el Headland en particular, pues va a ser la manera de poder llegar a más emprendedores que sepan que existen. Como comenta Vic, pues existe una falta de integración todavía, pero que los actores, los enablers, la gente existe, que existe gente como Pragmatech, como T-Salud, como Bionovation, y demás agencias que, pues, digamos que eso es nuestro DNA, ¿no? Lo que queremos es generar impacto con las innovaciones de emprendedores, y que, pues, básicamente que México sea un mejor país gracias a la innovación tecnológica. Entonces, pues, muchas gracias.
No, de mi parte solo agradecer igual el espacio, siempre es gusto compartir con gente que está enfocada también a madurar este ecosistema, por eso nos conocemos justamente porque nos encontramos seguido en estos foros. Y nuevamente, les pintamos quizá muchos un escenario catastrófico, ¿verdad? Pero no, la verdad es que encuentras a unos Ironman y a unos deportistas de fondo en este sector impresionante. Gente que está motivada a resolver problemas complejos, salvar vidas, resolver problemas de salud, y ese es un impulso que día con día los lleva a afrontar retos que son significativos. Y eso es justamente el tipo de innovación que va a llevar a México a desarrollar un sector de dispositivos médicos en salud definitivamente muy competitivo en los próximos 10 años. Buenísimo. Mil gracias, Víctor, Fer. Y listo. Gracias al equipo de Talentland. Saludos a todos. Hasta luego, gracias.